Buenos días, queridos hermanos, amigos. Nuevamente, yo soy Santar y quisiera empezar nuestro nuevo video de este día con una información que continúa con la del primer video. Simplemente me voy a referir a algunos de los conceptos que vimos la vez pasada, porque estamos tratando de entender qué es lo que nos está pasando en el mundo. Es un caos tremendo en el mundo, en todos los países y obviamente en la humanidad. Nosotros pertenecemos al mundo. Entonces recordarán ustedes que hablamos de que hay una frecuencia energética vibratoria que ha venido subiendo desde el siglo pasado. Comentamos que en el año de 1980 se inició una medición de la frecuencia Schumann, y comparativamente con la de los años 50, que fue cuando se descubrió, pues empezó a encontrar que empezaba a incrementarse esa vibración. La gente no lo tomó en cuenta, es una medición que para muchos ha pasado desapercibida, pero en realidad de las cosas ahora ya de 7.8 megaciclos que teníamos en los años 50, pues ahora ya actualmente en la última medición que se hizo, como yo comenté en el video pasado, pues ya estamos en 36 Hertz, lo que implica pues que hay una mayor actividad energética en el cuerpo planetario y en consecuencia en nosotros mismos, porque recuerden, nosotros somos parte activa del planeta, somos una sola unidad, viajamos a gran velocidad por el universo y no podemos separarnos, realmente estamos juntos siempre. Y ya de acuerdo en que hay una energía importante que está impactando al planeta y que obviamente está haciendo cambios en el cuerpo planetario, pues comprenderemos nosotros que también tiene que hacer cambios en nuestro cuerpo. Para continuar con el tema, ahora el tema de este video es pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. Quizá estos términos para muchas personas no digan nada. Para nosotros los que estamos en el trabajo interior, en la metafísica, ha sido siempre muy importante. Voy a hablar un poco de la era de Piscis. La era de Piscis duró 2000 años. Y estos 2000 años pues terminan precisamente en el año 2020. O sea, los 2000 años pasados de la era de Piscis, incluso en Oriente, en la India, se le conoció como la era de Kali. O sea, una era de mucha violencia, de mucha energía negativa, de mucha oscuridad. Y si ustedes ven hacia atrás, pues verán que nuestra historia está plagada de eso. Siempre guerras, siempre engaños, mentiras, falsedades, etc. Y esto era porque tenía una vibración específica que correspondía al nivel humano. Pues el ser humano viene aquí a vivir un mundo de dualidad y requería una vibración de ese tipo para poder experimentar también la parte de oscuridad, la parte negativa de la frecuencia, ya que hay muchos seres muy positivos, pero hay muchos otros seres muy negativos y estamos conviviendo, eso lo hemos vivido siempre. Bueno, ahora que empieza el cambio de era, tenemos enfrente una gran oportunidad porque, como ya señalé, viene subiendo la frecuencia Schumann, viene cambiando la frecuencia también del ser humano, es decir, queremos ser humanos perfeccionados, ser humanos mejores de lo que hasta ahora hemos sido, y la energía entonces nos está ayudando. La era de Piscis entonces al termina esa era de Kali, de oscuridad, y se inicia exactamente al contrario, una era de prosperidad, una era luminosa, una era en donde el ser humano, con una mayor conciencia, puede proyectar a sí mismo lo mejor de sí mismo. Y empieza el cambio conciencial. Este es un cambio de conciencia. Sube la vibración, sube la conciencia del ser humano. Entonces voy a explicar un poco cómo empezó el cambio de la era de Piscis a la era de Acuario. Eso no fue nada más, pues fíjate que ya estás entrando en una era y entras a otra. No, esto tiene mucho soporte y hay muchas personas que han estado trabajando en esto desde hace muchos años. En el siglo pasado, en el año de 1980, hubo una información muy importante que impactó a todos los que buscábamos respuestas de la parte inmortal del ser humano. Y entonces hubo un movimiento que muchos de ustedes recordarán, porque pues, yo lo viví muy bien y hay muchos que lo vivieron,
se llamó la convergencia armónica. La convergencia armónica la inició un arqueólogo, José Argüelles, que había hecho estudios muy interesantes de la cultura maya, descubriendo muchos códices secretos que tenían mucho que decirnos a la humanidad. Se iniciaba entonces un nuevo sistema, una nueva vibración, y nos avisaron a todos que teníamos que estar muy atentos porque los tiempos iban a cambiar. Y empezamos entonces a obtener la información de los 40 años que yo ya he señalado de la era de transición. Es decir, en el año 1980 se inicia la era de transición para poder entrar a la era de Acuario, que es una era luminosa, es una era de luz. Se termina el bloqueo que existía para que tuviéramos mayor energía y pudiéramos elevar la conciencia con mayor facilidad, y ahora inicia pues una nueva posibilidad de la humanidad para poderse elevar a una conciencia superior, como muchos otros planetas que tienen niveles superiores de conciencia de los seres que lo habitan. Entonces estamos nosotros terminando prácticamente la era de transición, y una vez que termine el 31 de diciembre del año 2020, pues entonces entraremos de lleno a la era luminosa. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, que de aquí en adelante, dentro de un año, 10 meses, la frecuencia Schumann seguirá incrementándose y seguirán ayudándonos a todos aquellos que queremos despertar, porque entre más fuerte llega la energía del centro de la galaxia, pues más fácil nosotros podemos conectarnos con nuestra parte espiritual, que permanece o ha permanecido dormida porque no teníamos una frecuencia de energía que nos ayudara y preferíamos concentrarnos solamente en la vida egolátrica, en la vida solamente de un ser humano normal y tradicional. De eso hablaremos en el tercer tema, que se llama el hombre integral. Bueno, para entender mejor este tipo de cambios, me voy a permitir proyectarles una lámina, y para que ustedes puedan realmente entender de lo que estamos hablando. Entonces, en esta lámina pueden ustedes observar que existe aquí unos círculos que hemos marcado, en donde nuestro sistema planetario está circulando alrededor del Sol de Alcione. Alcione es el Sol de las Pléyades, que es un conglomerado de estrellas maravilloso que siempre vemos todas las noches y que de alguna manera siempre recibimos muy buena energía de ellos. Bueno, nosotros estamos girando alrededor de ellos. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que tenemos aquí un círculo que habla de años. Cuando ustedes ven en la parte de arriba de 10.800 años, es el tiempo que ya transcurrió. Y cuando ven que el círculo con una flechita señala un lugar específico, ese lugar específico es en donde ahorita nos encontramos. O sea, ahí va nuestro sistema planetario circulando y va a entrar a un periodo que va a durar 2160 años. Estos 2160 años son con una mayor energía, por eso se le llama una era de luz, llena de fotones luminosos, maravillosos, que no tuvimos antes. Entonces, tenemos que observar que existe un paso muy claro por este cenit que dura 40 años. Aquí se ve una línea muy sencilla, pero en años es mucho tiempo. Entonces, en ese le llama la línea Bond, penetra unos rayos especiales del centro de la galaxia, que es el rayo cinético y el rayo neutro. Ambos rayos tienen una influencia preponderante en el planeta y en los seres humanos, toda vez que el cinético pues es movimiento y el neutro es equilibrador. Entonces ambos, al combinarse, hacen que la frecuencia de los planetas que toca suba su vibración y les ayude en su evolución, y obviamente a toda la humanidad que se encuentra pues viajando en esta maravillosa nave conocida como planeta Tierra. Entonces hemos transcurrido ya 10.800 años en el tiempo de oscuridad. Antes de esos 10.800 años obviamente no hay ninguna referencia en el planeta que podamos tomarla como válida. Entonces antes de eso también hubo una esfera de luz aquí en el planeta,
y después se entraron en una era de oscuridad en donde la atención del ser humano era en su parte humana solamente, había que conocer lo bueno y lo malo y empezar a reconocer lo que convenía al ser humano, porque finalmente pues somos seres de luz, aunque la parte egolátrica tiene su independencia, pues está obviamente alimentada por un alma, que es la parte espiritual, que es lo que realmente somos nosotros. Bueno, no sé si con esta explicación ya quedó más claro lo que es la era de Piscis y lo que era la era de Piscis y cómo entramos a la era de Acuario, que es lo que realmente nos interesa a nosotros, hablar de la era de Acuario. Dejamos la lámina y seguimos platicando del tema. Tenemos entonces que ya nos ubicamos en la era de transición, ya estamos en la última etapa, y bueno, para hacer alguna referencia un poquito más clara de lo que digo y que no dudemos de lo que está sucediendo, bueno, pues tenemos que en el siglo pasado hubo un cambio extraordinariamente profundo en el ser humano. De tal manera que pasaron cosas que nunca pensamos que iban a pasar. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, el cambio de visión de gobierno en un país como Rusia, en muchos países europeos que eran comunistas, en la misma China, que era una comunista de Mao, muy tirada a la cuestión de austeridad total. Se abrió al mercado y ahora China, teniendo un gobierno socialista, pues ha cambiado muchísimo, es una de las mayores potencias en el mundo. Y luego si nos vamos a hablar de la inteligencia artificial, pues no se diga, en los años 80 qué es lo que teníamos en relación a lo que ahora tenemos celulares, las laptops, las tablets y una serie de inventos que han venido a transformar al ser humano, pero al mismo tiempo la misma energía que es muy fuerte, que no se puede manejar si el ser humano no quiere de alguna manera entender que tiene que cambiar, que tiene que hacer algo consigo mismo, pues entonces empieza a haber más enfermos, más personas desquiciadas, y eso nos explica la terrible violencia, la tremenda ambición que ahorita vemos en todos lados. Si ustedes ven un poquito más hacia atrás, y ahorita actualmente lo estamos viviendo, en la mayoría de los países pues ha habido mucha corrupción y mucha impunidad. En el fútbol también encontramos gente que estaba haciendo trampas de los mismos dirigentes. En muchos países hay muchos políticos que están enjuiciados ahorita porque perdieron completamente la visión. O sea, esa gente recibiendo una nueva energía, creían que iban a manejarse como siempre lo hacían antes, ¿no? Y la realidad de las cosas es que no es así. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que elevar también su vibración, atendiendo la parte espiritual. Y esa está completamente abandonada por estos seres. Unos se dedican a la delincuencia organizada, otros se dedican a ser cómplices de esa delincuencia organizada. Y eso es en todo el mundo, es un gran problema, es un gran flagelo que tenemos. Y que ahora se ha exacerbado porque estos seres, cuyo grado de conciencia todavía es muy bajo como seres humanos, pues entonces nos están empujando a una violencia y un caos en donde mucha gente inocente pues está participando en ello sin querer hacerlo. Pero bueno, eso era parte de la experiencia, porque ya la visión tiene que ser una visión muy diferente. Primero, no se te olvide una cosa, que tú eres un alma encarnada en un cuerpo físico. Es muy diferente de decir yo soy un cuerpo físico que tiene un alma. No, vamos por importancia. Lo más importante de los seres humanos es el alma, el espíritu. Y esa es la parte inmortal que siempre ha sido. Ahora está simplemente en esta encarnación, como has tenido muchas otras, que es un tema de la reencarnación que trataremos en otro video porque es muy importante entenderlo. Entonces imagínate, tú estás viviendo ahorita en una vida que es una de tantas, pero tienes la oportunidad de voltear tus ojitos hacia adentro, como si hiciéramos esto, mételos hacia adentro y empieza
a llevar tu atención a ver dentro de ti y no fuera de ti. Ya viste mucho fuera de ti. Ya te la pasaste conociendo más a tus vecinos que a ti mismo. Ya te la pasaste criticando todo lo que te rodea. Y también a ti mismo, si eres muy criticón. Entonces, ¿no crees que ya es tiempo de que abandones la atención de los demás y que entres en la atención de ti mismo? Y te voy a recomendar algo muy sencillo que es: ponte un día en un espejo. Vete en el entrecejo, fijamente. Y después de 1 minuto o 2 de verte, pregúntate, ¿quién soy yo? Quiero saber quién soy yo. Y entonces empezarás a ver en ese espejo algunas señales y algunas energías que van a estar alrededor que antes no veías. Pero tienes que concentrar la vista en el entrecejo sin parpadear. 2 minutos, 3 minutos. Haz esa pregunta y lo que veas, que no te sorprenda, porque vas a empezar a entrar al mundo que antes ignorabas, el mundo metafísico. Y bueno, para entender bien qué es el mundo metafísico, para los que no tengan mucha idea de esto, pues metafísica es la ciencia del siglo XXI. Es la ciencia que nos enseña y nos explica todos los fenómenos que van más allá de lo físico, es decir, más allá de la tridimensionalidad limitada en donde se ha encontrado la humanidad atrapada durante miles de años. Entonces, ahorita es nuestro momento de certidumbre, porque con esta nueva energía podemos elevarnos y tener éxitos muy importantes en el autodescubrimiento de nosotros mismos. Fíjense, yo les voy a contar algo. Cuando yo empecé en esto, estamos hablando de hace más de 40 años, como ya se los dije. Para que alguien haciendo prácticas metafísicas de meditación, estudios, tuviera experiencias extrasensoriales, era muy difícil de lograr. Y solo eran pocos los señalados que lo podían lograr. ¿Por qué? Por su dedicación, por su atención y por su decisión de hacerlo. Pero los demás estudiantes, la mayoría, se la pasaban pues prácticamente trabajando y sembrando para un futuro mejor. Pero fíjense ahora qué curiosos, ahora todas las personas que vienen a nuestros centros a tomar clases de meditación y de metafísica, me sorprenden que en 1, 2 o 3 meses tienen avances inconcebibles. ¿Y eso es por qué? Pues porque la nueva energía nos está ayudando mucho más. Entonces es el momento, todavía estamos a tiempo de poder conocernos a nosotros mismos, porque creo que eso es lo más importante que tiene que lograr el ser humano. De otra manera, vamos a estar siempre con muchos problemas, enfermos. Ahora, ¿a qué día, este día, a qué médico voy a ver? Porque pues, ya me duele una cosa y al otro día me duele otra cosa. Y llega uno con el médico y el médico se le queda viendo y con una mirada así y dice, ¿qué tendrás? Y empieza a adivinar, ¿no? Hazte estos análisis, hazte esto por acá, bla, bla, bla. Si tú quieres seguir esa vida, pues entonces sigue siendo un ser humano nada más. Pero yo creo que si tú me estás escuchando, tú quieres cambiar esa vida y ser un mejor ser humano. Y la única manera que puedes lograrlo es entrar en ti. Decídete a conocerte, porque estamos en un lugar maravilloso. Esta encarnación que todos tenemos es la mejor que hemos tenido de muchas otras encarnaciones que hemos tenido. Tema que ya trataremos en su momento. No es cierto eso de que vive esta vida intensamente porque es la única. Eso es muy de la egolatría, eso es muy del ser que cree que lo único que existe es una vida temporal, por favor. Eso es ilógico, nomás ponte a pensar. Te voy a decir una cosa para que pienses en ella. ¿Tú crees que hay justicia divina, cualquiera que sea tu creencia, de que un ser humano se gana la gloria en una encarnación o el infierno? Pues entonces nada más pregúntate a ti mismo, ¿cómo es posible que hay gentes que duran 90 años, 50, 80 o 100? Y hay bebés que mueren al nacer y duran 1 año, 5 meses. Entonces resulta que ese bebé, esa alma de ese bebé, ya está en el cielo. Pero no tuvo que pasar todas las pruebas que ese pobre hombre de 70 o 90 años tuvo que pasar
para poder encontrarse a sí mismo y encontrar la luz. Entonces empieza a pensar ya fuera de los parámetros que nos da el mundo egolátrico en el que hemos vivido. Ya es tiempo. Es como si estuvieras en una caja de cristal y no hubiera salido. Abre la puerta, atrévete a abrir la puerta. Ya es momento, porque si tú abres la puerta y sacas la cabeza, vas a decir, ¿qué es todo esto? Pues todo eso es el universo que eres, porque eres un ser inmortal, eres un alma inmortal. Y ahora ya tenemos una base para que entiendas lo que está pasando. No es culpa de la energía que el caos esté dando, es culpa de los seres humanos que no hemos despertado y que no queremos entender y que nos han tenido, bueno, pues siempre engañados, dominados por siempre los seres del control del dinero en el planeta, que de ese será otro tema muy importante que hablaremos después, pero no vamos a meter en los demás. Me quiero concentrar solamente en ti que me estás escuchando. Escúchame bien, ve al espejo ahorita y vete. Y pregúntate, ¿quién soy yo? Pues yo lo hice muchas veces. Y cuando empecé a ver lo que empecé a ver, me di cuenta que yo no era eso que reflejaba el espejo, eso solo es una funda, es un vehículo que se va rápidamente. Ahorita estás hablando conmigo y quizá dentro de un minuto ya no. Yo mismo puedo estar ahorita y mañana no me vas a ver, porque lo físico se va, no sabes cuándo. Yo creo que ya es tiempo que sepas quién en verdad eres. Esa es mi invitación. Entra por favor a ese tema, que de aquí en adelante es de lo que vamos a hablar. ¿Quién eres tú? Entonces, en este tema, que yo quería dejar muy claro, primero, pues qué es lo que está sucediendo en el planeta y que no estamos ajenos a ello, y en segundo lugar, cómo nos afecta a nosotros o nos beneficia esta energía. Recuerda una cosa, el mundo de la dualidad es un mundo muy bonito, porque te deja a ti como ser humano la decisión de ser un ser bueno o un ser malo. Y caray, podríamos pensar, bueno, pero ¿por qué quieres ser un ser malo? Porque si tú no conoces la maldad no puedes apreciar la bondad. Es un mundo de dualidad perfecto que se crea como una universidad, es una escuela del alma. El alma viene aquí a experimentar en carne propia sus pésimas decisiones y se fue por el lado de la oscuridad, y sus excelentes decisiones cuando se fue por el lado de la luz. ¿Por qué ves entonces gente afortunada que nació en un país muy equilibrado, en una familia de gran luz, de gran poder económico, y ves otros pobres seres que nacieron en lugares desprovistos de todo? ¿Eso es casualidad? Por supuesto que no. Eso es causalidad, porque esas almas tienen que experimentar ese mundo oscuro de la dualidad y otras tienen que experimentar el mundo de la luz porque ya se lo ganaron en otras encarnaciones. Porque un alma necesita muchas encarnaciones para aprender esta lección de vida, que es, para resumir, el tercer nivel de conciencia en el que nos encontramos es el tercero, es el nivel de ser humano. Eso es realmente lo que somos y en dónde estamos. Entonces, ya estás ubicado, ya sabes en dónde estás. Ya sabes que vienes de las estrellas, vienes del universo, porque eres un alma encarnada en un cuerpo. Yo me veo como un ser luminoso, que cuando decidí venir aquí me puse un cuerpo físico encima, como si me pusiera un gran abrigo. Y dije, ahora sí, me empalmo y voy a sentir en carne propia mis buenas y malas decisiones. Entonces ahorita es momento de toma de conciencia. Cuando te estés viendo en el espejo, empieza a conocerte y empieza a notar lo que te llega. ¿Qué es lo que te llega? La bondad, la maldad, no sé. A cada quien le van a llegar muchas cosas. Pero lo más importante es que es un llamado para ti. Abre tus ojos y es tiempo. Porque si no, lo que vas a pasar de aquí en adelante, en este año y en el otro, van a ser pruebas todavía más difíciles, porque al subir más la energía
y no querer entrar a la nueva vibración, hacer un cambio, pues entonces vas a tener más problemas que si logras aceptar nuestra invitación. Entonces creo que es simplemente una situación de conciencia. ¿Estás listo para conocerte a ti mismo? No te dé miedo, ¿eh? Te puedo decir que es maravilloso conocer tu verdadera esencia. Alguien, por ejemplo, me decía, ¿qué miedo le tengo a la muerte? Tema que hablaremos en otro tema, pues muy importante ese tema. Y yo les decía, fíjate que la muerte, para mí, es al contrario. Es un premio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes pensar eso? Sí, porque yo no pienso ya como un ser egolático como lo que fui hace muchos años. Porque cuando tú abres los ojos, entras a la parte espiritual, a tu cuerpo verdadero que es inmortal. ¿Cómo me voy a poner triste por eso? Triste me pondré cuando tenga que tomar otro cuerpo de un bebé, en donde entro en la inconsciencia, en donde ya no me acuerdo de nada, porque así son las reglas del juego, de la encarnación en la humanidad, y lo primero que pasa es que me da una nalgada para cuando salgo del vientre de mi madre, con toda una inconsciencia, y dices, empieza otra vez a aprender todo desde el principio. Híjole, eso a mí sí ya me impacta más que lo otro. Entonces, todos los maestros y nuestros guías nos han dicho que cuando viene el momento de la transición, lo único que haces es cerrar tus ojos y como si estuvieras un sueño, cuando los abres, estás ya en la luz. No le tengas miedo. Pero bueno, esto es otro tema, hablaremos de la transición de eso. Ahora lo más importante es, para concluir nuestro mensaje de este día, es que te haya quedado claro qué es lo que es la era de Piscis y la era de Acuario, cuál es la era de transición, cuándo esta se termina, la importancia de que empieces a ver hacia adentro de ti y no hacia afuera. Y si pues te interesan estos temas, no te puedes perder la próxima vez, porque ahí vamos a hablar del hombre integral. Y te voy a decir ahí cuáles son los grados de conciencia de ese hombre, para que tú sepas y tú te califiques en qué nivel de conciencia te encuentras, porque entonces ya vas a tener ahora sí mucho más datos de todo lo que está pasando en tu vida, y ya no vas a decir qué caos, todo está así, todo está mal, bla, 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 y vas a entender muy bien quién eres y en dónde estás, y después a dónde vas. Bueno, pues terminamos este mensaje. Como siempre, les deseo mucha luz, que tengan un fin de semana maravilloso, porque lo merecen, que Dios los bendiga. Mucha luz, yo soy Santar.